Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Ya lo tienen? Y quiero que lo leamos todos a una sola voz. Vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor. Leemos con la bendición de los tres más grandes, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lea fuerte conmigo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Podemos leerlo otra vez, ¿verdad? Una vez más. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. Levante su mano y oremos a Dios. Padre, en este momento, Dios, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, tú eres grande. Gracias por esta oportunidad que nos regala, Señor, para poderte honrar, exaltar, bendecir, Dios. Gracias por todo lo que haces, por tus maravillas, por tus bendiciones, Señor. Hoy te pedimos que obres, te glorifiques, Señor. Padre, que envíes tú la bendición. Tú conoces la necesidad, Señor. Nosotros damos la palabra que tú pones en nuestra boca, Señor. Y te pido, Padre, ahora que podamos ser bendición para este pueblo. Señor, usa nuestra vida. Señor, pone esa palabra necesaria para la edificación de los oyentes. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Y el día de hoy quiero traer una especie de conferencia, no predicación, sino más conferencia. Me encanta la enseñanza, hermano. Me fascina el poder enseñar. Es una de las cosas que amo. Y bueno, quiero compartir esta enseñanza también con todos ustedes. Se titula Evidencias bíblicas y fisiopatológicas de la muerte de Jesús. Un día como hoy, que se habla acerca de la muerte de Jesús, es importante que nosotros tengamos presente cómo fue ese proceso y también la necesidad que hay hoy día a través de esa muerte en nuestras vidas. Evidencias bíblicas y fisiopatológicas de la muerte de Jesús. Este término, de pronto, fisiopatología, suena como largo, pero quiero decirle que es sencillo desde el punto de vista clínico o médico. La fisiopatología es el estudio de los procesos patológicos o lo que son las enfermedades, y en este caso la fisiopatología estudia precisamente todo lo que son los procesos tanto físicos y químicos que tienen lugar en los organismos vivos durante la realización de sus funciones vitales. ¿Qué le quiero explicar con esto? Que hoy vamos a ver tanto lo que nos dice la Biblia acerca de la muerte de Jesús, como también de investigadores, médicos, científicos que han, desde el punto de vista bíblico, han llevado a mirar cómo fue esa muerte de Jesús. ¿Qué fue lo que llevaron a la muerte de Jesús? ¿Cómo lo vivió él como hombre? Recuerde usted que él fue a la cruz como hombre, no como Dios, porque se necesitaba que fuera un hombre que fuera y llevara el pecado de toda la humanidad. Si quizás hubiera sido como Dios con su poder, uno diría no fue tan complicado. Pero recuerde que él llegó a la cruz como hombre, porque muchos le decían: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Y él tenía el poder como Hijo de Dios de bajarse, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él debía llegar como hombre, siendo un hombre allí, llegar hasta la muerte y muerte de cruz. Este versículo que acabamos de leer nos dice y evoca al Antiguo Testamento, diciendo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y eso nos lleva a mirar lo que nos dice el libro de Números, capítulo 21, el versículo 9. Si usted tiene su Biblia ahí, me puede acompañar. Libro de Números, capítulo 21. El versículo 9 dice la palabra del Señor: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, ¿y qué pasaba? Y vivía. Pero allí el mismo Señor Jesucristo nos dice que así como esa serpiente, Moisés levantó esa serpiente en el desierto, así mismo el Hijo del Hombre debía ser levantado. ¿Qué significaba la serpiente de bronce?
en los desiertos hay muchas serpientes. Y cuando Israel está atravesando el desierto que era necesario pasar, se encuentran que las serpientes empiezan a morder a los hijos de Israel. Y empezó a despertarse una gran mortandad de gente, en la cual ellos claman inmediatamente a Moisés y le dicen: Moisés, las serpientes están matando a nuestros hijos, las personas, todos están muriendo, clama a Dios, dígale que haga algo. Moisés clama a Dios y Dios le dice a Moisés que se haga una serpiente de bronce, pero que esta serpiente debe colocarla en un asta y levantarla. Y que toda persona que sea mordido por una serpiente, si alcanza a mirar allí esa serpiente de bronce, inmediatamente va a ser sanado de su mordedura. Y fue una salida que Dios le da al pueblo en medio de las dificultades. Dios levanta allí esa asta a través de Moisés, símbolo de esa sanidad y esa salvación que iba a venir sobre el pueblo. Así, quizás vemos también cómo Dios a veces en medio de las dificultades, uno quizás clamaría y diría: pero ¿por qué no quita las serpientes mejor si Dios tiene el poder? Pero sabe que Dios en medio de las dificultades nos está enseñando, nos está formando. A veces diríamos: pero es que no quisiera pasar por el desierto. Pero sabe que el desierto es necesario para que aprendamos, para que crezcamos, para que vayamos madurando en nuestra vida cristiana. Si no hay desierto, no hay tierra prometida. No hay camino a la tierra prometida sin primero pasar por el desierto. Por eso, si usted está pasando desierto, no se preocupe. Si quizás la serpiente, que es Satanás, está tratando de morderlo y atacarlo, recuerde que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto y todo el que miraba alcanzaba sanidad, hoy también el Señor Jesucristo hace 2000 años fue levantado allí en la cruz del Calvario, y que todo el que lo mire a Él, todo el que lo observe a Él, también va a ser salvo, va a ser sano, va a ser libre, va a ser restaurado por el poder de Dios. ¿Por qué no le regala un aplauso a ese Dios todopoderoso que nos trae salvación y vida eterna? Aleluya. Moisés levanta esa serpiente, hay sanidad. Cristo Jesús también en la cruz del Calvario es levantado a sí mismo allí, y todo aquel que lo mire a Él, que observe ese sacrificio de Cristo en la cruz, también va a alcanzar salvación, también va a alcanzar esa vida eterna. ¿Cuánto bendecimos el nombre del Señor? Hoy vamos a ver, y quiero mostrarle el contenido. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la crucifixión como tradición, lo que vivió físicamente Jesús en el Getsemaní, también lo que es la flagelación, la corona de espinas, la carga de 50 kilos o quizás más que llevó allí en la cruz, la crucifixión, la lanza, y un diagnóstico de médicos forenses basados en la Biblia, que dando un diagnóstico acerca de cómo fue esa muerte de Jesús. Desde siglos, hermano, aún desde el siglo primero se habló acerca de la muerte de Jesús. Fue algo que impactó a todo Israel, cómo fue la muerte de Jesús. Y aunque era costumbre quizás en la época la crucifixión, pero la crucifixión de Jesús tuvo consigo una serie de acontecimientos que fueron los que impactaron en ese momento a toda la gente que vivía tanto en Jerusalén como en Israel. Con base a todo lo que son los conocimientos médicos, se han hecho estudios basados en la Biblia, porque de acuerdo a lo que cada escritor habla y da su punto de vista acerca de la muerte de Jesús, asimismo estos médicos se han dedicado o han tratado de dar como un diagnóstico de cómo fue físicamente lo que Cristo tuvo que padecer allí en la cruz del Calvario. Los relatos bíblicos de la crucifixión descritos a través de los evangelios, también toda la documentación científica al respecto, describen ese padecimiento, y que fue quizás el más cruel, mi hermano, de todos los castigos que existen sobre la tierra. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Históricamente, este acontecimiento se inicia durante la celebración de la Pascua judía, que es allí donde Cristo va como cordero inmolado a entregar su vida en la cruz.
era la Pascua, la celebración en la cual cada persona de Israel debía llevar un sacrificio allí al templo para que a través de ese sacrificio sus pecados fueran perdonados. Cristo Jesús, en medio de la Pascua, se ofrece allí, por eso se llama el Cordero Pascual. Él se ofrece como Cordero allí para ser muerto en medio de la Pascua y así llevar el pecado de toda la humanidad. La única manera de que una persona fuera librada de la muerte era encontrar un sustituto. Y ese sustituto tenía que estar totalmente limpio de pecado. Pues ningún hombre era sustituto de otro hombre, porque dice la Biblia que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Se necesitaba un hombre que fuera totalmente limpio para que pudiera llevar el pecado de toda la humanidad. Jesús de Nazaret, el único que no conoció pecado, fue el único que pudo ir allí a la cruz del Calvario, entregar su vida y ser el sustituto nuestro. Por eso dice la Biblia que Él pagó por nosotros, porque nosotros quizás debíamos haber estado en esa cruz, nosotros debíamos haber pagado por nuestro pecado, pero Él fue, se entregó en la cruz y perdonó el pecado de toda la humanidad. Estamos agradecidos por todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. También se cree que la última cena se realizó el jueves 6 de abril. ¿Por qué la fecha? Porque la Biblia habla que fue en el mes de Nisan, el día 13. El año como tal quizás es difícil calcularlo. Y lo que son la muerte y el año de nacimiento de Jesús no es específicamente claro. De acuerdo a los historiadores, se cree o se cuenta desde el año 0 de la vida de Jesús, pero sabemos, algunos dicen que fue un poquito antes, otro un poquito después. Es difícil realmente definir el año de su muerte. La crucifixión como tradición. Vamos a mirar este primer punto. La crucifixión, hermano, era usado como un método de tortura desde tiempos antiguos. Y esta crucifixión se cree, de acuerdo a lo que dice la Biblia, que en el día 14 de Nisan, que era donde se celebraba la Pascua, daría un 7 de abril para nosotros. No sabíamos el año, pero sería la fecha en la cual el Señor Jesucristo murió. Mateo capítulo 27. Y si usted me puede acompañar, por favor, porque vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a ver lo que dice la ciencia también. Mateo capítulo 27. El versículo 32 al 34. La Biblia nos enseña cómo fue esa muerte de Jesús. Y ahí nos habla todo lo que fue ese camino hacia la cruz. Y vamos a empezar a ver, a desglosar unos detalles importantes para que usted entienda cómo Él físicamente realmente tuvo que padecer ese camino a la cruz. Les repito, hoy para la gente la muerte de Cristo no significa mucho. Hay gente que quizás lo ven como algo, cualquier cosa, pero por eso quiero mostrarle que realmente físicamente fue algo impresionante lo que el Señor Jesucristo hizo. ¿Sabe que hoy hablaba con alguien y me decía: pastor, cuando yo era niño, la Semana Santa era tan diferente ahora? Y yo le decía: ¿por qué? Decía: porque uno el Viernes Santo le tocaba hablar pasito. Uno no podía gritar, le tocaba andar casi en la punta de los pies. No se podía hacer ningún trabajo. No se podía salir de camino. Todo el mundo estaba allí en su casita. Allí no se podía prender equipo de sonido, televisor, nada. Todo el mundo allí como en mucho silencio, porque era la tradición, lo que decía la religión. Yo le decía: qué diferente hoy, porque en toda esa desfile hoy de gente, la mayoría con su sudadera, tenis, pantaloneta, perros ahí, todo vamos de caminata, ¿verdad? Y se ha cambiado ya ese sentido quizás que tenía antes, aunque para nosotros eso ya no importa. Pero le digo a la gente que cree en toda esta parte religiosa, aún hasta eso se ha ido perdiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Esta crucifixión era usada como un método de tortura, y es lo que nos habla Mateo 32 al 34. Además, en inicio, la tortura que se hacía era
un suplicio de la cruz que era de origen oriental. Fue usado por los persas, por los asirios, por los caldeos, por los griegos, por los egipcios y posteriormente por los romanos en tiempo de Jesús, que fueron los que utilizaron la crucifixión como método de muerte para todos sus enemigos y todos aquellos que no estaban acorde con su imperio. Luego se modificó de varias formas. Inicialmente esta crucifixión o se hacía mejor amarrada a las personas a un posta. No sé si la siguiente, ahí podemos ver anterior, por favor, en la anterior imagen. Ahí vemos, era las primeras crucifixiones que se hacían, se llamaban de esta manera y se amarraban las personas sencillamente a un posta hasta que morían allí, se flagelaban allí y morían de esta manera. Posteriormente ya se empezaron a incluir algunos otros tipos de crucifixión, como son en las cruces que vemos a continuación, de las cuales hay tres tipos allí. Una que se llamaba la cruz de Cusata, que es la que está en X, que es la que donde dice la tradición también histórica que fue donde murió Andrés. También está la cruz que se llamaba Comisata, que es la que parece una T, que también era muy utilizada. Y la más conocida como la cruz inmisa, que es la cruz latina que todos conocemos, donde se cree fue crucificado el Señor Jesucristo, y muchos que la utilizaron, los romanos la utilizaban, este tipo de cruz, en tiempo del Imperio Romano. Se dice que la vía Apia que conducía a la capital Roma estaba por lado y lado llena de cruces en las cuales colocaban a todos aquellos que no estaban de acuerdo con el Imperio Romano y eran crucificados en esa vía, que era una vía grande de aproximadamente unos 500 kilómetros. Pero allí en esta vía estaba la vía conocida como la vía Apia, que conducía allí del mar hacia Roma, llena de cruces de todos los que crucificaban allí, que estaban en contra del imperio. Era el tipo de arma utilizado por los romanos. Ahora, para nosotros realmente la cruz no tiene ese significado como quizás lo tiene la religión tradicional, que para ellos quizás la cruz es importante y la gente carga su crucifijo y quizás lo tiene en una estampita o tiene la cruz en la casa o a toda hora se echan la cruz. ¿Sabe que para nosotros la cruz no es realmente lo que marca una diferencia? Para nosotros más importante es el que murió en la cruz, porque fue Él el que pagó realmente el precio por nosotros. Además, si la cruz realmente fuera ese símbolo importante, como muchos hoy día lo cargan y lo llevan allí, un crucifijo, le diría que la cruz solo fue el método por el cual el Señor Jesucristo fue muerto. Ahora, si quizás estuviera en nuestra época y quizás lo hubieran matado con un disparo de pronto, yo no creo que la gente cargaría la bala ahí, ¿verdad? ¿Cierto? Se pondrían una balita ahí y dirían, es que seguimos ahí, ¿cuál fue el método en que Él fue muerto? Y quiero decirle que no, lo realmente importante del asunto es el que murió en la cruz. A Él sea toda la honra, la gloria y la alabanza, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. También vamos a mirar qué fue lo que Él vivió en el Getsemaní. Allí sucede algo impresionante en el monte de Getsemaní. Y es que la Biblia nos habla en Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46, los momentos angustiosos que vive Jesús en el Getsemaní. Y quiero leerle rápidamente. Y dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño.
Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Sabe que en ese momento Jesús tiene un momento complicado en la vida? Había estado con sus apóstoles que había formado durante 3 años y medio, que en el momento más crítico de su vida, cuando más los necesitaba, los guerreros de oración, los que necesitaba que ojalá hubieran estado tomados de la mano alrededor de él, haciendo una cadena allí, quizás reprendiendo al diablo, estaban durmiendo. Y dice que Jesús los llama y les dice: hey, ¿por qué les pasa a ustedes eso? ¿No ven como yo estoy? No pueden velar ni una hora. Y se despertaron: sí, maestro, claro. Yo creo que se arrodillaron allí. Pero dice que Jesús volvió la segunda vez. ¿Y cómo los halló? Durmiendo, siguieron durmiendo. Y volvió Jesús otra vez. Y volvió y los halló durmiendo y ya no les dijo nada. ¿Sabe? Que en ese momento difícil no solo estaba Jesús teniendo un momento allí interno con su Padre de toda la presión que tenía por la muerte que tenía que enfrentar, porque él era consciente de lo que tenía que vivir. Y quizás si a usted el médico le dijera: le queda una semana de vida, no sé usted qué haría. Piénselo un minutico, por favor. Si le dijeran: usted solo le queda sobre esta tierra una semana de vida, no sé cómo lo tomaría. Y me imagino que no con alegría. Muchas personas que le hablan acerca de la muerte y de pronto visitan al médico y les dicen: usted, esa enfermedad que tiene es grave, quizás puede morir, así que váyase para su casa, arréglese allá con su familia, despídase porque usted esto se muere. ¿Sabe? Eso es algo crítico. La mayoría de gente no sabe cómo enfrentar esa situación. Entran en depresión, en crisis, no quieren vivir ese momento. Quizás ninguno de nosotros nos han dado la fecha de muerte, pero Jesús sí sabía cuándo era el día que le tocaba. Y él llevaba esa presión, que cada día que pasaba, él sabía que se acercaba ese momento y tenía que cargar toda esa presión encima, de saber que prácticamente ya se estaba despidiendo de todos. Y cuando se estudia la última semana de la vida de Jesús, él está como organizando todo y le habla a sus discípulos y le habla allá en el templo y bota las mesas allí y les habla de la santidad y va y él trata, hermano, como de dar esas últimas enseñanzas para que ellos entiendan que ya se acerca el momento. Pero aquí, hermano, en el momento más importante que necesitaba el respaldo, la cobertura espiritual de aquellos que había levantado, estaban durmiendo. ¿No le ha pasado de pronto a usted que algún hermano le ha dicho: cuente conmigo, hermano, yo oro por usted, no se preocupe? Y cuando usted entra en la crisis lo llama, ni le contesta. Y a veces uno: pero ¿qué pasa con los hermanos? ¿Pero por qué no me apoya? Pero dijo que me iba a ayudar. ¿Sabe que por eso es que la Biblia nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Porque, hermano, realmente lo tenemos a él. La gente a usted le puede hacer promesas y le dice: cuente conmigo, y le da una palmadita así, ¿verdad? Así le dijeron a Jesús también. Eran sus apóstoles, que los había formado para eso, les había enseñado acerca de la oración, les había hablado acerca de lo que eran esos momentos difíciles, pero en el momento que más lo necesita, están durmiendo, cargados de sueño están. Y uno dice: ¿cómo es posible, verdad? Uno hasta quiere reprender a esos apóstoles y decir: ¿qué les pasa? ¿Qué clase de apóstoles son? Pero era el momento que Jesús tenía que enfrentar. Sabía que tenía que depender de su Padre, hermano. Y en usted, en los momentos difíciles de su vida, de la crisis, de la escasez, del momento que esté viviendo, no espere ayuda humana, no espere, hermano, la ayuda del hombre. Aprenda a confiar en el Señor, aprenda a refugiarse en Él, aprenda a irse aparte allá, hermano, levantar su voz y sus manos y decirle: Señor, yo te tengo a ti. ¿Sabe por qué mucha gente se decepciona a veces de los demás hermanos? Porque ponemos la mirada en ellos.
porque creemos que ellos son los que nos van a ayudar, y porque quizás un día nos abrazaron o nos dieron la mano o nos gastaron la actividad y afuera, uy, no, ya me lo gané. ¿Sabe qué? Confíe en Dios. No se apoye, hermano, en lo que usted cree que es aquella persona que le va a dar la mano. No, tómese de la mano de aquel que lo puede levantar, de aquel que lo puede sostener, de aquel que aunque usted pase crisis, dificultad, enfermedad, momento crítico, él siempre va a levantarle su mano y le dice: yo estoy contigo, yo no te dejaré, yo no te desampararé, yo te levantaré, yo te sostendré, porque ese es el estilo de él, hermano. Él nunca nos desampara. El salmista decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero él también entiende y dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dele ese aplauso a él, hermano, porque él es el que estamos necesitando. Él es el necesario en nuestras vidas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Lo vivido por Jesús antes de ser tomado como prisionero lo refieren como una mezcla, hermano, indecible de tristeza, espanto, tedio. Esto expresa una pena moral que ha llegado al mayor grado, hermano, de su intensidad. Allí en el Getsemaní, yo creo que miremos aquí esta imagen, correcto. Fue quizás este grado de sufrimiento tan alto que para los médicos, esto que vivió Jesús en el Getsemaní, se llama hematidrosis o hemohidrosis. ¿Qué quiere decir esto? En Lucas capítulo 22 verso 43 nos habla la Biblia que caían como grandes gotas de sangre, que su sudor de sangre le cubrió todo el cuerpo y corrió en gruesas gotas hasta la tierra. ¿Cómo salieron gotas de sangre allí en medio de un clamor? Y yo le digo, la carga que tenía Jesús en ese momento, hermano, para estar en esa oración allí, y que de su frente, hermano, sus venas, sus vasos allí se reventaran y produjeran gotas de sangre, era porque la carga era grande, era pesada. Y fisiológicamente esto sucede debido a la congestión vascular capilar. Suceden unas hemorragias en las glándulas sudoríparas y la piel se vuelve frágil, tierna, y por eso, hermano, esa sangre sale allí. Quizás no hemos experimentado eso, tener un dolor tan fuerte que se nos revienten, hermano, estos vasitos de la frente y que nuestro sudor caiga como grandes gotas de sangre, que fue lo que vivió Jesús. Y por eso le digo, lo que él realmente enfrentó fue algo mucho mayor de lo que a veces nos imaginamos, de lo que a veces creemos. Usted sabe, solo la tensión de estar allí esperando ese momento hacía que aún sus vasos, hermano, físicamente se reventaran y cayeran estas grandes gotas de sangre. Además, recuerde que él fue capturado desde el día jueves en la noche y estuvo toda la noche en un juicio que, hermano, no fue legal. De acuerdo a las leyes judías, el juicio por el que pasa Jesús es un juicio ilegal. Él ni siquiera fue juzgado en el Sanedrín, que era el lugar donde se juzgaban. Fue juzgado en el patio de Anás. Fue llevado allí a un patio, no fue llevado allí. Le levantaron unos testigos falsos, no le dieron oportunidad de defenderse. Cuando le hicieron jurar allí y él habló, le reconvinieron lo que habló. ¿Sabe? Cuando uno mira todo lo que sucedió con Jesús, fue totalmente ilegal ante las leyes judías, ante las leyes del Sanedrín. Totalmente ilegal el juicio, pero aún así lo enjuiciaron a Jesús en el patio del sumo sacerdote. Esa misma noche, hermano. Además, el juicio fue ilegal porque fue en la noche y las normas judías hablaban de que debía ser en el día, a la vista de todos. Se escogían aún las personas que iban a ser testigos. Y recuerde que a Jesús le levantaron falsos testigos. Totalmente ilegal todo el juicio que le hicieron a Jesús. Y él desde el día jueves, hermano, pasa toda esa noche en todo este juicio, todo esto que vive el viernes y toda esta situación, hermano, sin comida, sin nada, siendo allí escarnecido. Y por eso, hermano, toda esta presión lo lleva al final a su muerte. Y vamos a ir mirando cada uno de estos pasos. Bendito sea el nombre del Señor. Allí hay una imagen, esta imagen siguiente, de qué es lo que sucede allí en estas venas, esos vasitos. Al final, debido a esa presión, hermano, de su sangre en su cuerpo, se revientan todos estos vasos
y por eso produce ese sangrado que había en su rostro. Vamos a la siguiente, por favor. La flagelación. La flagelación era algo que el Imperio Romano practicaba para todos sus reos. Siempre los flagelaban. Era una manera de poder hacerles ver quién eran los que mandaban. Muchos, y se cree que aproximadamente entre 30 y 40% de los reos que pasaban por flagelación, el 30 o 40% de ellos morían en la flagelación. No aguantaban llegar quizás hasta una crucifixión. Muchos de ellos morían debido a lo espantoso que era la flagelación. Era algo terrible. A la víctima se le desnudaba la parte superior del cuerpo, le sujetaban a un pilar un poco elevado, con la espalda encorvada, de modo que el descargar sobre esta los golpes nada perdiesen de su fuerza. El instrumento usual en un azote era conocido como flagrum o flagellum, con varias cuerdas o correas de cuero a las cuales se ataban pequeñas bolas de hierro o trocitos de huesos de ovejas a varios intervalos, que cuando ellos llegaban a la piel se enterraban, y cuando los tiraban arrancaban allí pedazos de piel. Estos eran los azotes que utilizaban estos soldados romanos. Mateo capítulo 27, versículo 27 al 31. Nos dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Era el proceso que tenían antes de llevar a una persona a la crucifixión. Cuando los soldados azotaban repetidamente con sus fuerzas las espaldas de su víctima, las bolas de hierro causaban profundas contusiones y hematomas en el cuerpo. Eran bolas de hierro que eran allí golpeadas contra el cuerpo. Y los huesos de oveja que ponían allí en estos rejos que utilizaban ellos, látigos, arrancaban inmediatamente la piel. Y como le digo, aproximadamente entre el 30 y 40% de las personas que eran flageladas, debido al dolor que producía esto, muchos de ellos morían allí en la flagelación. No alcanzaban a llegar a un paso como la crucifixión. Se creaban las condiciones para producir pérdida importante de líquido, sangre y suero, y esa hematridosis le dejó la piel muy sensible debido a todo ese esfuerzo físico que hizo Jesús, y debido a esto su piel pues fue mucho más frágil desde el punto de vista médico. También le colocaron la corona de espinas que acabamos de leer, Mateo 27, 29, dice que le pusieron en su cabeza una corona de espinas tejida. Después de la flagelación, los soldados solían burlarse de sus víctimas, y a Jesús le fue colocada sobre su cabeza como emblema irónico de la realeza una corona de espinas. Recuerde que cuando él le preguntan: ¿eres el rey de los judíos?, él dice: tú lo has dicho. Y todos creían, aún sus discípulos, que el reino que él venía a establecer era un reino de espada. Y ellos esperaban, aún cuando vino la entrada triunfal allí, que fue el domingo anterior, ellos esperaban que entrara en un caballo blanco y quizás con espada en su mano. Pero él entró en un sencillo pollino, en un asno. Muchos de ellos hicieron allí burla de toda esta entrada, aunque muchos dice que cortaban ramas de los árboles y todo lo que hicieron, pero ellos realmente estaban esperando un rey que viniera en caballo blanco para traer libertad del gobierno del Imperio Romano. Era lo que ellos esperaban, y por eso no reconocieron a Jesús. Ellos creían que era solo algo allí que este hombre se había inventado, porque habían muchos antes que habían venido también a creerse grandes. Pero Jesús, que era el verdadero rey que ellos necesitaban, él no venía a traer un reino de espada, él venía a traer el reino de amor. Por eso les decía: el reino de los cielos se ha acercado. Y no entendieron, hermano, la gente no entendió cuál clase de reino era
el que Jesús traía. Jesús fue martirizado con esta corona de espinas. Ahí hay una imagen. Estas espinas son conocidas en Israel como Cisfus o Azufaifo, que son los nombres que tienen estas espinas que existen en Israel, y se cree fueron las utilizadas para ponerle esta corona allí, en la cual no solo se la colocaron, dice aquí el verso 29, que le colocaron la corona y luego con una caña en su mano derecha le golpeaban también, hermano, su cabeza, teniendo ya esta corona allí. Además, se cree que llevaba aproximadamente una carga entre 50 y 60 kilos que pesaba esta cruz. La cruz como tal, completa, de acuerdo a investigaciones, a escritos de la época, escritos romanos que se encontraron, se cree que de acuerdo a la madera que utilizaban, esta cruz pesaba aproximadamente 136 kilos. Era el peso de la cruz, o de una cruz utilizada para cualquier reo. Pero se utilizaba, o ellos llevaban el palo horizontal de la cruz, que se llamaba el patíbulo. Este palo era el que llevaban ellos, y lo difícil de cargarlo era la manera en que eran amarrados a él, que lo hacían que lo llevaran. Tenía un peso aproximado entre 50 y 60 kilos que pesaba. Este palo llamado patibulum era el nombre que se le tenía, y era el que ellos tenían que trasladar hacia el lugar donde iban a ser crucificados. También vemos entonces que esa carga, él con agotamiento extremo, debilitado, tuvo que caminar un poco más de medio kilómetro desde Jerusalén al monte que queda enfrente, conocido como Monte de la Calavera o Monte Gólgota también en arameo. Quedaba aproximadamente unos 650 metros. Lo difícil del camino era que este monte Gólgota o de la Calavera era escarpado y era difícil de llegar allí, y él tuvo que ir allí con esta madera, este patíbulo, subir hasta la cumbre del monte donde iba a ser crucificado. Bendito sea el nombre del Señor. Antes de comenzar el suplicio de la crucifixión, era costumbre dar también una bebida narcótica que se les daba a todos los reos para de cierta manera calmar un poco el dolor que ellos sufrían, por lo cual se mezclaba vino con mirra y vinagre, y a los condenados se les daba con el fin de mitigar un poco sus dolores. Recuerde que Jesús renunció a eso. Él no quiso, porque él quería estar consciente, hermano, y sabía que él tenía que llegar hasta el final, hermano, hasta la meta, que él no podía estar, hermano, allí quizás con algo en su cuerpo que lo iba a hacer perder su sentido. No, porque él sabía hasta dónde tenía que llegar, y por eso lo vivió. No quiso, hermano, nada de eso que le quitara el dolor, sino que sufrió él, hermano, todo este dolor por usted y por mí. ¿Cuánto bendecimos el nombre del Señor? Además, cuando sus brazos en la crucifixión extendidos, pero no se tensaban los brazos, no eran totalmente estirados, sino se dejaban un poco flexionados. Lo mismo con las piernas, no se tensaban, sino se dejaban flexionados. ¿Por qué se hacía esto? Porque ellos habían aprendido, los soldados romanos, que en esta posición, alguien allí incómodo en la cruz, esto hacía una flexión hacia su pecho y era difícil respirar, y era la manera en que ellos le daban muerte a los reos, para que sus brazos y sus pies llevaran a sus pulmones a que quedaran estrechos, esta fuerza que hacía el cuerpo, y de esta manera no pudiera tener respiración. Los clavos que se utilizaban eran de diámetro de 1 centímetro, era el diámetro de los clavos, y su largo era de 13 a 18 centímetros, eran de hierro los clavos que se utilizaban. En un brazo habían 4 sitios en los cuales se colocaban, y se los puse allí bajando. El primero era entre el radio y el cúbito. Se colocaba aquí en esta parte porque era un lugar donde no se salía, o el hueso ayudaba a sostener el cuerpo y no había manera que hubiera un desgarramiento. También el segundo
es entre el radio y los metacarpianos, que también era un lugar donde allí todos estos ligamentos ayudaban para que no hubiera desprendimiento. Habían otros dos lugares que eran entre las dos hileras del carpo, ya sea cerca o a través del retináculo flexor que queda aquí, y entre dos metacarpianos, que era la otra manera, pero era poco utilizada porque por lo general cuando se ponían acá muy muy cerca a los dedos, por lo general el peso del cuerpo rasgaba y era peor lo que sucedía allí. Entonces, de esa manera se cree que aproximadamente entre el radio y los metacarpianos fue el lugar, que era aproximadamente en este lugar, el lugar donde se realizó o se pusieron estos clavos allí en la crucifixión. El colocar los clavos en las manos hacía que se desgarraran fácilmente, puesto que no tenían un soporte óseo importante, y por eso se cree que era ese lugar que está ahí señalado donde se colocaban estos clavos en las manos de los reos. También en los pies eran fijados por medio de un clavo de hierro clavado a través del primero o segundo espacio metatarsiano. El nervio profundo peroneo y ramificaciones de los nervios medianos y laterales de la planta del pie también fueron heridos debido a la flexión que tenía que hacer de fuerza para poderse mantener y poder respirar. La forma en que lo colocaban, le repito, no permitía que respirara. Por sus brazos flexionados, sus piernas flexionadas, él tenía que hacer fuerza para levantarse y que sus pulmones pudieran tener espacio para poder respirar. Además, no han faltado quienes dijesen que los pies del Salvador no fueron clavados. Muchos dicen que fueron sencillamente amarrados, pero quiero decirle que no, porque si fuera así, la Biblia nos habla en el Salmo 21, dice el salmista, hablando acerca de esta profecía, acerca de Jesús, dice: han taladrado mis pies y mis manos. También Lucas 24, 39 al 40, cuando le habla allí a los discípulos que están en el recinto cerrado, y él llega y él les dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Así que tenía las marcas de los clavos. Así que la versión que habla de que fue solo amarrado no puede ser así, porque él mismo da testimonio de que sus manos y sus pies estaban marcados allí con estos clavos. Bendito sea el nombre del Señor. El efecto principal de la crucifixión, y era lo que le decía ahorita, aparte del tremendo dolor que presentaba en sus brazos y piernas, era la marcada interferencia con la respiración normal, particularmente en la exhalación. Esto sucedía, comprimía sus costillas, sus pulmones, y no podía realizar una buena respiración. El peso del cuerpo, hermano, los músculos intercostales, todo esto llevaba a que fuera dificultosa esta respiración. De esta manera la exhalación era primeramente diafragmática y la respiración muy leve. ¿Qué quiere decir? Que él, para poder tomar aire, tenía que hacer una gran fuerza con sus piernas y con sus brazos, tratar de levantarse para que pudiera entrarle aire. Y la exhalación, cuando él botaba ese aire, él iba saliendo poco a poco, no tenía esa postura, no daba una forma de poder exhalar normalmente. Y la respiración era muy complicada y tenía que hacer una gran fuerza para poder respirar. Por esto se produciría algo que los médicos llaman hipercapnia, que es una retención de CO2. Y esto se produce, ¿por qué? Porque no puede exhalar muy bien, no puede sacar el oxígeno que ya ha sido usado en los pulmones, y debido a eso hay una sobrecarga en el cuerpo de CO2. Y ese agotamiento, esto lleva a un agotamiento muscular, lleva a un cambio de relación en cuanto a la inhalación como la exhalación, y viene una inhalación pasiva. ¿Y qué le quiero decir, hermano? Él tenía que hacer un gran esfuerzo para tomar un poco de aire. Era difícil esta forma en la cual él se encontraba allí en la cruz, porque se producía algo que se llama una hipoxia o hipercapnia, que ocasiona acidosis respiratoria debido a la forma en la cual él se encontraba allí en la cruz. Todos estos cambios, hermano, sus altos niveles de CO2 producen esa vasodilatación que trae unas alteraciones de su presión, y viene un aumento de lo que se conoce como la presión infracraneana, llevando a un edema cerebral. Esto
ha sido investigado lógicamente por médicos que han dado esta versión. Sucede algo debido al poco oxígeno que hay en un momento de necesidad del cuerpo, pasa algo en el cerebro. Y es que este fenómeno fisiológico, hermano, lleva a una retención de CO2, ocasionando cambios en la ventilación pulmonar. Y fue llevando a Jesús a que se tratara de presentar cierta somnolencia. Por eso es que cuando él dijo tengo sed y le acercan vinagre allí, la esponja, él no quiso tomarla. ¿Por qué? Porque él, hermano, sabiendo que esa situación, ese CO2 en su cuerpo lo llevaba a que en cualquier momento pudiera desmayarse, él sabía que eso era lo que le daban a los reos para que el dolor se les fuera. Él sabía que quizás no iba a poder llegar hasta el final. Por eso él rehúsa a no tomar eso, hermano, para estar totalmente consciente y poder llegar hasta el final de la muerte en cruz. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Algo más de lo examinado es la lanza. Antes de que Jesús muriese, los sacerdotes, todos los del Sanedrín pidieron, porque dice la Biblia que ya se acercaba el momento para la preparación de la Pascua. Y recuerde que el Shabbat se iniciaba desde el viernes a las 6 de la tarde y terminaba el sábado a las 6 de la tarde. Y no podían quedar los cuerpos ahí porque tenían que dejarlos hasta el domingo. Así que por eso apresuran rápidamente la muerte de ellos, aunque Jesús ya cuando le clavan la lanza había muerto. Pero dice que ellos mandaron a que les partieran las piernas. Dice que le partieron las piernas al primer reo, luego al segundo reo. Pero cuando llegaron a Jesús ya estaba muerto. No solo porque ellos lo vieron muerto, sino porque también había profecía que hablaba acerca de que ningún hueso de su cuerpo iba a ser quebrantado. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta palabra se tiene que cumplir, porque dice la Biblia: pasará el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará. Y ningún hueso suyo fue quebrantado. Así que como vieron que ya estaba muerto, dice que un soldado, para verificar, clavó la lanza allí en el costado de Jesús. Y ocurrió algo también impresionante allí, y se le dio lo que era conocido como el golpe de gracia. ¿Y qué sucedió? Juan, que es el que da testimonio, dice que el que lo vio, dice Juan, da testimonio de que es cierto, y que salió sangre y agua. Y mucho se ha preguntado acerca de qué es esa sangre y esa agua y ese testimonio que se vio allí. Físicamente, los médicos han dicho que la única manera para que saliera sangre y agua de su costado fue que esa lanza hubiera llegado directamente al corazón y hubiera abierto esa brecha, pero que cuando llegó allí sale agua porque ese corazón literalmente se había explotado. No aguantó ya más dolor, más peso allí de todos los pecados de la humanidad. Y literalmente Jesús se le explota dentro su corazón, porque ya no aguantaba más el dolor del peso de todo lo que estaba sufriendo. Y al explotar el corazón se hace una mezcla allí de plasma y se divide el agua. Y por eso dice allí que da testimonio que vio que salió sangre y agua. El corazón de Jesús literalmente fue explotado, hermano, por el dolor, por lo que le causamos usted y yo, por nuestros pecados. Porque dice la Biblia que Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. El peso de nuestro pecado, hermano, le produjo al Hijo de Dios que su propio corazón, hermano, con el que tanto nos amó, terminara explotado allí debido al peso del pecado de la humanidad. El diagnóstico por médicos forenses, que después de analizar toda la evidencia bíblica, concluyen ellos diciendo que, sumados a las demás alteraciones sistémicas como pérdida de volumen sanguíneo, baja perfusión tisular, hipotensión, taquicardia, diaforesis, además de las contusiones, hematomas, laceraciones, es decir, cambios secundarios al politrauma, ocasionaron cambios en la coagulación, alteración hidroelectrolítica, llevándolo finalmente a su fallecimiento. Además dicen también que de estos trombos se pudieron haber desprendido embolos hacia la circulación coronaria, produciendo así obstrucción en una
en una de las coronarias anterior o posterior y producir un gran infarto transmural miocárdico del corazón. Aunque poco común, podría haber ocurrido una ruptura cardíaca en la pared libre del ventrículo horas después del infarto. Y terminan ellos diciendo: una explicación popular es que Jesús murió por confusión miocardíaca, ruptura o bien un infarto que produjo esa explosión de su corazón. La explicación que se podía dar médicamente sería estados asociados de hipovolemia, hipoxia y un estado coagulable alterado habrían contribuido a la formación de trombos por alteración en la agregación y adhesión plaquetaria en las válvulas aórtica y mitral. Sería la conclusión médica. Pero ¿sabe qué dice Isaías capítulo 53 versículo 4? Quiero que tome su Biblia, por favor, y se dé cuenta que todo lo que los médicos dicen acerca de Jesús, todo lo que los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas, Juan hablan acerca de la muerte de Jesús, dice la Biblia: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo quiero que cierre sus ojos, por favor, incline su rostro ahí donde está. Mi hermano, a través de esta exposición quiero decirle que lo que Cristo padeció por usted y por mí no fue algo sencillo, no fue algo que cualquiera puede hacer. Por eso no podemos nosotros estar por ahí pisoteando la sangre de Cristo. Por eso no podemos estar nosotros por ahí fallándole todos los días a Dios, teniendo en poco el sacrificio tan grande que hizo Él en la cruz del Calvario. Él realmente sufrió. Él realmente llevó, hermano, en Él el pecado, dice la Biblia, de todos nosotros. Y todo este peso, todo esto que Él vivió, entiéndalo, mi hermano, entiéndalo, que Él lo pagó por usted y por mí, que Él llevó nuestro pecado, nuestra maldad. Cada cosa que hacemos en desobediencia a la palabra de Dios fue un peso más que Él tuvo que llevar, tanto que su corazón no pudo resistir más. No aguantó más ese corazón, pero terminó diciendo: consumado es. Todo ha sido consumado. He podido, le dijo Él al Padre, darle la salvación a la humanidad. He podido abrir un camino para que el hombre alcance salvación. Por eso, mi hermano, nosotros no podemos fallarle a Dios. Por eso no podemos, iglesia, nosotros ser tan indiferentes con las cosas de Dios, que fácilmente fallamos, que fácilmente pecamos, que a veces hasta bravos nos ponemos con Dios, sabiendo todo lo que Él hizo en la cruz por nosotros, sabiendo la misericordia tan grande que ha tenido para con nuestras vidas. Sabe que quizás ninguno de nosotros hubiéramos sido capaces de pagar nuestro propio pecado. No había manera de pagarlo. Por eso Él se entregó en la cruz, porque usted y yo no teníamos la fuerza, porque usted y yo no podríamos haber pasado por ahí, porque usted y yo hubiéramos muerto en el intento y nos hubiéramos quedado sin salvación. Por eso no menosprecie el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso reconozca y entienda lo importante que es ser cristiano fiel. Por eso reconozca lo importante que es mantenerse fiel a Dios. Por eso reconozca lo importante que es vivir en santidad. No pisotees más la sangre de Cristo. No sigas fallándole a Dios y pecando como si hubiera sido fácil lo que Él vivió allí en la cruz. Él
Él derramó todo. Él pagó por ti. Porque tenemos a veces como nada lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Dios nos hace un llamado al arrepentimiento. Dios nos hace un llamado a reconocerle a Él. Dios nos hace un llamado a que le entreguemos nuestra vida realmente, a que no nos apartemos de su misericordia, porque grande ha sido el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. No fue cualquier cosa lo que hizo. Entregó su cuerpo. Como cordero fue llevado al matadero, y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Quisiera hacer un llamado hoy. Si hay personas que están en este lugar quizás por primera, segunda vez, o que quizás no has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, aquel que murió en la cruz por ti, es necesario reconocerle. Es necesario entregarle nuestras vidas a Él y decirle: acepto el sacrificio que hiciste en la cruz por mí. Si hay alguien que en esta hora quiera entregarle su corazón a Jesús, yo le invito a que me indique levantando su mano. Yo haré una oración por usted en esta hora. Habrá alguien que nos acompañe hoy, que alguien te haya invitado y estés en este lugar y no hayas recibido a Jesús, o no te hayas reconciliado con Él. Él te está extendiendo una invitación hoy para que lo aceptes, para que le entregues tu corazón a Él. ¿Habrá alguien que quiera aceptar ese sacrificio? Levánteme su mano, por favor, y haré una oración por usted. ¿Habrá alguien? Dios te bendiga, varón. ¿Habrá otro valiente que quiera recibir a Jesús? Alguien más, levánteme su mano, por favor. Yo sé que tú aceptas el sacrificio que hizo Jesús. Yo quiero orar por todos aquellos que lo aceptan. ¿Habrá alguien más que quiera levantar su mano? Aproveche esta invitación. Aproveche esta oportunidad. ¿Habrá alguien más? Levánteme su mano, por favor. Oraré por usted. Usted es mi amigo. Levante su mano. Dios bendiga a esta pareja. Quiero orar por ustedes. ¿Habrá alguien más que desee esta oración? Le invito a que venga ahora, por favor.